Uno puede pensar que la guerra es una cosa que nos lleva a la separación de la humanidad, a no conocernos, a estar lejos. Pero en una muy particular fecha de 1914 ocurrió algo en el cual la guerra no fue lo importante, la conexión humana fue lo importante. Hoy vamos a hablar acerca de cómo a veces buscar conectar con el otro rompe barreras políticas, barreras ideológicas y pensamientos que a veces son muy rígidos, pero que quizás con un poco de emocionalidad y necesidad de conexión podemos ir más allá de ellos. Bienvenido a Déjate Caer. Bienvenidos a Déjate Caer. Por favor, abrocha tu cinturón y prepárate para un viaje emocional y divertido. Aquí creamos una experiencia en la que, con pretexto de algo de la cultura pop, nos adentraremos a hablar de nuestras historias de vida. Toma tus palomitas y déjate caer, sin filtros, al puro estilo vulnerable y divertido de Evolución Terapéutica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Déjate Caer, sin filtros. Deja de caer. Deja de caer. No, sí, déjate caer. Una colaboración de Output Podcast y Evolución Terapéutica. Y el día de hoy están conmigo Samantha Vargas y Adri Carrillo. Y estamos en plenas festividades navideñas. La mejor época del año. Sí. Adriana y Sam aman esto. También Lore ama esto. Los otros somos ambivalentes y ahí tenemos un Grinch de plano así. Y bueno, pues el día de hoy, como que vamos a hablar justo bien de la Navidad y de su espíritu y de lo que invita a hacer y lo que invita y provoca en las personas. Ok. Comer. Fíjense. Sí, comer, pero más allá de comer. Gastar. Vamos a irnos a... Ay, fíjate que no gastaron tanto, vámonos a un momento en la historia. Estoy hablando de la historia que les voy a contar. Ya. Yo así de porque mi cartera dice otra cosa. Sí, Sam y yo siento. Me estoy refiriendo a esta historia, fíjense. En la historia hubo un momento, si se acuerdan, hubo 2 segundas guerras mundiales. Simón. Bueno, en la Primera Guerra Mundial, que fue a principios del siglo pasado, estaban en plena Primera Guerra Mundial, en 1914, peleándose los alemanes, que no nazis, por favor, eso es en Segunda Guerra Mundial, los alemanes con los ingleses cuando llegó la Navidad. Y entonces, ¿qué pasó? Que de repente hicieron una tregua que no fue organizada por ningún gobierno, ni ninguna cosa, ni ningún general. Nada más hicieron una tregua entre ellos. O sea, los soldados Chen. Los soldados Chen empezaron a hacer una tregua entre ellos y empezaron a intercambiarse regalos, comer juntos, emborracharse juntos, jugar fútbol. A ver, pero, o sea, tregua de, oye, ahorita no me jodas, voy a ir a comer con mis cuates. No. Simón, No, entre ellos. Entre soldados. Se fueron al punto intermedio. Mezclados alemanes con ingleses. Ajá, a ver. Okay. Sí, voy a hacer un ejemplo muy ñoño, pero si tuviste La Mujer Maravilla. Sí. La Mujer Maravilla está situada en la Primera Guerra Mundial, ¿ok? La Primera Guerra Mundial, conocida como la Guerra de las Trincheras. Ajá. Entonces, había trincheras de este lado con metralletas y y trincheras del otro lado con metralletas y Bueno, se juntaron en el punto intermedio del campo para intercambiar regalos, tomar, platicar, echar chela, jugar fútbol. Wow. Y ¿En serio? Sí, fue conocida como la tregua de la Navidad de la Primera Guerra Mundial. No mames. Sí, o sea, sí, no. Ojalá hubiera sido Navidad todo el tiempo para que pudieran tener esa pausa, porque sí, eso es real. Sí. Sí. Y entonces lo interesante es como cómo potencialmente tenemos esta capacidad de poder como restaurar vincular, la restaurar, estar como presentes, e incluso con nuestros enemigos, por el afán de convivir, coexistir, colaborar y crear vínculos, más allá del idioma y más allá de las nacionalidades y más allá de los objetivos de guerra, ¿no? Y entonces yo me imagino, pienso en si en su vida han tenido situaciones donde han tenido o han vivido ese tipo de cosas, como de más allá de tener razón o no tener razón, o de si la pelea fue o no fue, o de eventos
donde te distanciaste de alguien, sí hubo puntos en los cuales encontraron uniones con personas o situaciones de su vida que de alguna forma los llevó a querer reconectar con esas personas que se pelearon, que no estuvieron, que lo que sea. Si quieren empiezo yo. Sí, Porque los veo como sí, muy nos pensativos. agarraste muy en curva. Tengo que hacer memoria. Yo me acuerdo de cuando era niño, mis papás se divorciaron. Tenía como 7 años. Y de los 7 a los 12, pues mi papá iba por nosotros cada fin de semana, ¿no? Y salíamos y comíamos y la chingada y no sé qué y no sé cuánto. Y a los 12 años, mi mamá nos medio obligó a que no fuéramos en Navidad con mi papá y pasáramos Año Nuevo con mi papá. Mi papá claramente se molestó. ¿Por qué? Porque él cumplía años en Navidad, ¿no? Y entonces hubo una fricción súper fuerte y nos dejamos de hablar. Y ya nos dejó de ver durante... Se enojó con ustedes. Ajá. Ay, ese suegrito. Y nos dejó de ver pues durante... Yo creí que con tu mamá. 3 años. No mames, tu papá. El berrinche. Bueno, 4 años, de hecho. De hecho, yo lo empecé a volver a ver, ¿no? Después de eso. O sea, fue como una cosa... También en ese momento tenía una relación él con una mujer que era un poco tóxica y bueno... No estaba en su mejor lugar. Ajá. Y estaba en pleno alcoholismo empedernido. O sea, no era la mejor versión de mi papá. O sea, tampoco es como que te hayas perdido diera de... gusto estar ahí. Pero justo fue doloroso, fue feo, fue... ¿no? Y luego, por factores convenientes y también interesantes, mi papá fue primero a o sea, lo invité, ¿no? Le dije, oye, pa, pues vente a esta ofrenda que estamos haciendo, que va a estar muy padre, porque en mi escuela secundaria hacíamos ofrendas, y estas ofrendas eran como macro ofrendas en salones, o sea, era una cosa como que... Yo no he vuelto a ver eso más que en la macro ofrenda de la UNAM en su momento, ¿no? Que creo que ya es otra cosa. Pero cada salón de la escuela, que había 3 de secundaria y 3 de preparatoria, hacían su ofrenda, o si el salón era muy grande, incluso se dividían. Entonces, lo que pasó con mi salón, que era muy grande, es que nos dividimos en 2, los desmadrosos y los disciplinados. Y los desmadrosos hicimos una ofrenda del SIDA. Y en plenos 90s, o sea, no así. Ajá. Entonces, obviamente informamos mucho de lo que se sabía del cero positivo, del SIDA, del VIH, del no sé qué, las muertes por SIDA. Teníamos por ahí metidos ¿Pusieron a Freddie Mercury? Que me acuerdo que, según yo me acuerdo, todavía no había muerto Freddie Mercury. Sí lo pusimos, ¿no? Sí lo pusimos. Pusimos a Freddie Mercury, pusimos a otros así, ¿no? Y yo salía un poco ahí como actuando, ¿no? Desde entonces tenía como esta beta total de actora, como de que yo tenía SIDA y la chingada, y hasta la gente se me decía, ay, lo siento, y decía, no, pura actuación, ¿no? O sea, me veo mal y desnutrido porque no como bien, pero no tengo SIDA. Pero no tengo SIDA. Además me maquillaban, ¿no? Así. Ay, te amo. Bueno, invité a mi papá a esa porque nos estaba quedando muy chida. Yo dije, quiero que mi papá la vea, porque además es mi último año y quiero que mi papá esté, porque además seguro voy a ganar el primer lugar. Ganamos el primer lugar, estuvo mi papá, conoció en ese momento a la que era mi novia, descubrió que la conocía porque era la hija de una amiga suya con la que había tenido bebés. No mames, tu papá. Interesante. Y curiosamente se había separado de esta mujer y vivía casualmente a 5 cuadras de donde vivía mi novia. Entonces, a partir ¡ay, qué de conveniente! Exacto. Pinche Fabio. Entonces, a partir de ahora eso... vas a decir que bajaste las armas porque tu papá y querías conectar con él. A partir de eso... güey, querías estar cerca de tu novia. A partir de eso... Yo quise bajar las armas porque yo soy una persona de bien para conectar con mi padre. No, me convenió, me convino y entonces me convino y empecé a reconectar con mi papá, que además estaba pasando por una crisis económica y existencial de vida muy cabrona, ¿no? Y me gustó porque pude reconectar con mi papá desde un lugar distinto y ya sin la interferencia siempre estaba esta interferencia como de mi mamá, ¿no? Como medio comentándome cómo era mi papá. Uh-huh. Y a partir de ahí empecé a reconectar y conocer a un papá que yo no conocía, ¿no? Y fue muy agradable ver esa persona creativa, simpática, espontánea, muy, muy solidario, ¿no? O sea, digamos que tu Navidad fue tu novia. Mi Navidad fue mi novia. Mi Navidad de tregua fue mi novia y fue la forma en cómo pude reconectar con mi papá. Ok.
A ver, creo que también otra cosa que podemos hablar de esto es como, me da curiosidad. ¿Ustedes cómo conectan con gente que tiene una visión, una ideología, una estructura diferente a la que ustedes tienen? O sea, no sé, yo imagino que tienen posturas políticas, posturas ideológicas, que de repente con pacientes o personas en su vida se topan con gente que no cuadra, ¿no? Así como los alemanes y los británicos. ¿Cómo logran esa tregua para crear una conexión con esas personas? ¿Qué hacen? A pura pregunta difícil. Hoy siento como que así, estoy cero... A ver. No, o sea, sí entiendo, pero estoy pensando cómo lo hago. Sí, no es que las preguntas estén mal, es que... Creo que es pensar en alguien en particular. O sea, ustedes piensan en alguien en particular que de alguna forma tiene una ideología muy distinta a ustedes, pero que se llevan bien con él o con ella. Dame spoiler si tú lo ves. Creo que lo que me está pasando es que me cuesta trabajo identificar como que tengo amnesia. O sea, como que... A ver, un poco, por ejemplo, con lo que me que... pasa a mí con otros papás, por ejemplo, ¿no? O sea, yo soy una ideología mucho más socialista, digamos, entre comillas. Muy entre comillas, güey, porque tengo una visión como muy particular del socialismo que no está tan socialista. Pero claramente no estoy en esta visión como ultraconservadora de cómo tendrían que ser las cosas según los valores familiares y la estructura. Uh-huh. Y entonces de repente, no sé, tus papás sí hacen como comentarios, ¿no? De cosas, de sexualidad, de homosexualidad, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo lo que hago es como, pues preguntar, ¿no? O sea, yo lo que hago es como preguntar, oye, ¿por qué lo dices? ¿Qué piensas? ¿Qué pasa? ¿No? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Y luego doy mi opinión de, bueno, yo no creo eso, yo creo esto, yo lo hago de esta forma. Ahora que dices este ejemplo, ya sé por qué me está costando tanto trabajo identificar como situaciones o personas o contextos en los que ante una diferencia de ideología o de forma de ver el mundo, busco conectar. Y creo que lo que me pasa es que hago dos cosas. Por un lado, o pongo mute, ¿no? Literal, o sea, es como, esta persona y yo pensamos muy distinto en esto, entonces si empieza a hablar de eso le pongo mute y ya no estoy escuchando y estoy en pensando en otra cosa. Por ejemplo, ahorita que pones ejemplo mi familia, o sea, como que minimizo ese gap. ¿A qué me refiero? O sea, como que, a ver, pues sí son conservadores, pero no diría que son ultra conservadores. No. Y creo que como que me cuesta trabajo, como que siento que hoy tengo una relación muy distinta con ellos a como la tenía hace 15 años, uh-huh. A base de mostrarme y hablar de las cosas y de cómo yo veo el mundo y cuando de repente sí veo que nomás no concuerdan y me empiezan a decir, ay, es que no sé qué, o sea, pues les pongo mute, ¿no? Y creo que como que me cuesta trabajo dimensionar la diferencia. Y entonces como que mi cabeza, no, pues ni es tan distinta la ideología, ¿no? O sea, como que mi estrategia es minimizar ese gap, ese espacio entre las diferencias, y entonces de repente se me difumina la diferencia y entonces me cuesta trabajo verla. Y creo que es un tema que además, o sea, no sé, pensando un poco en mis papás, me cuesta trabajo decir que es un ejemplo de esto porque eso significaría decir que en su momento mi relación con ellos fue mala, y yo no diría que fue mala, solo se relacionaban con una parte de mí, no con todo mí, todo yo. todo mí. Y hoy creo que me doy chance de ser más auténtica con ellos, pero como que me cuesta trabajo ver que ha sido un proceso de años, uh-huh. Y entonces me es difícil como decir, como tú lo dijiste, ¿no? Ok, entonces encontré con mi papá y encontré este evento y la casa, y entonces a partir de eso ya conecté más con él. Y creo que para mí es difícil decir, fue este evento o fue esta situación o hago específicamente estas cosas porque es un proceso que se diluye. Uh-huh. No sé si me explico. Entonces me cuesta trabajo ver qué es eso que hago. Pero creo que una de mis herramientas más grandes sí definitivamente es poner mute, sobre todo cuando siento que de la otra parte no hay una disposición de platicar realmente y tener curiosidad y encontrar un punto en común. O sea, si veo que no simplemente es irreconciliable, pues mute, güey.
Y creo que en particular con mi familia, por ejemplo, que pues sí, en algunas cosas, la verdad es que sí pensamos bien distinto, pues creo que es eso, es mostrarme, y creo que lo que ha ayudado es hablar de lo que siento, más que de lo que pienso. O sea, por ejemplo, creo que en temas difíciles, por ejemplo, cuando no pudimos tener hijos y pues seguimos en duelo, ¿no? Pero estábamos como mucho en esta sensación de dolor, o cuando mi papá estaba enfermo y sentíamos que se iba a morir, o ahorita que uno de mis tíos está pues bastante mal y, o sea, hay un tema fuerte de muerte o de duelo en mi familia. Ya llevamos 2 años con ese tema maravilloso. Creo que una forma en la que he podido acercarme, y ellos han acercado también a mí, ha sido desde hablar de cómo nos sentimos y darle espacio a lo que sentimos, y no desde este lugar de tendrías que sentirte distinto, sino como dándole espacio a pues si está pinche y si da miedo y si da tristeza y creo que porque, por ejemplo, para mi mamá es mucho de pídele a la Virgencita, y yo pues no le pido nada a la Virgencita porque no creo en eso, pero creo que creo que es eso, en lugar de clavarme y tener razón y de yo no le voy a pedir nada a la Virgen. O sea, como que lo tomo como, es un buen deseo de mi mamá, ¿no? Y me relaciono con el buen deseo de mi mamá en lugar de con lo que me está diciendo de la Virgen. Y entonces, por ejemplo, yo no le digo, pídele a la Virgen, pero sí le digo, pues, está bien que estés triste, mami, y apapáchate, ¿no? O sea, y creo que también mi mamá, o sea, puedo ver que claramente no es un esfuerzo de un lado, o sea, es un esfuerzo de todos lados para poder sentirnos cerca y conectados. Entonces veo que hay como que empiezas a ver ahorita, que hay una necesidad de conexión que tiene que ver con ver y reconocer la intencionalidad de esa diferencia. Exacto. Sí. Y tomar esa intencionalidad de una forma diferente, digamos. Y, o sea, tomar más la intencionalidad que el argumento. Sí, y creo que también algo que me ha ayudado es ver que creo que antes, cuando era más joven, me peleaba mucho porque tenía esta idea fija de cómo eran mis papás y buscaba corroborar con sus acciones cómo yo tenía razón de cómo eran ellos. Y hoy creo que algo que también hago distinto es pues es que veo que han cambiado bien cañón también ellos, ¿no? O sea, nuestra relación ha cambiado, pero también veo que mis papás no son los mismos que eran hace 10, 15 años, ¿no? O sea, me acuerdo que, no sé, un primo mío es gay y se casó, y me acuerdo que mis papás, desde esta postura de no estamos de acuerdo, no fueron a su boda. Y yo sí les dije, oigan, no mamen, no, o sea, o sea, está chido que no estén de acuerdo y es válido que no estén de acuerdo, pero noten cómo están dándole más peso a tener razón que a su relación con mi primo, y pues está triste, está feo. Sí. Y hoy probablemente, o sea, no diría que tienen una relación súper cercana con este primo, pero creo que he sentido lo suficientemente distintos como que creo que hoy chances si se volviera a casar mi primo, chances y los invitara. Porque ya no sé si los invitaría, la neta, pero si los invitara, chances irían, ¿no? O sea, creo que ha habido un cambio lo suficientemente grande también en mis papás, y creo que han pasado varias cosas, ¿no? O sea, que casi se muere mi papá, sus nietos, ¿no? Que uno de los nietos tiene diagnóstico de autismo. O sea, como que siento que ha habido que su hija chiquita no se casó por la iglesia y anda con un güey que mi mamá dice que es como animalito porque no está bautizado. Y que ya lo tomamos de a broma, ¿no? Pues, pero creo que es eso, como que ellos mismos se han dado cuenta de que pues no necesariamente tienen razón y hay formas distintas de estar en la vida, y creo que les han dado la bienvenida, y entonces es bien bonito porque pues hoy sí siento que puedo ser yo con ellos, cosa que no sentía hace 10 años. Ay, mis papitos. Pues ahorita yo pensando, por ejemplo, me quedé con, o sea, vamos a sacar otra vez a mi abuelita. Sí, justo porque mi abuelita, ella tenía un carácter muy fuerte. Y justo todos los familiares, o sea, incluidos sus hijos, era como de cómo le haces para llevarte con tu abuelita. Porque era como,
o sea, pues sí me decían, es que tú la sabes torear o no sé, pero con ella había como esta suficiente conexión y aunque pues sí, obviamente, pues tantos años de diferencia, otra ideología, pues por ejemplo, luego mi abuelita chocaba un montón con mi papá o con mis tíos o hasta con mis primos. Siempre buscábamos como la forma de estar conectadas y aunque pues sí, de repente nos enojábamos, era, no sé, o sea, siempre había como esa conexión y creo que también esto me ha llevado que, por ejemplo, ahora lo veo un poco como con mis suegros. O sea, por ejemplo, mis suegros son súper católicos y cosa que mi pareja nada católico, ¿no? Y hasta le gustan como las cosas un poquito más, el terror, etcétera. Entonces, pues sí es bien distinto estos mundos, pero yo noto que, por ejemplo, ellos, pues ya van respetando más esa parte y en mi caso, o sea, yo tampoco, o sea, soy católica ni nada, o sea, con mi abuelita éramos más como una cuestión entre metafísica y esotérica, pero no católica. Pero dado a lo que me ha enseñado... Por metafísica y esotérica, ¿te refieres a que tenían creencias de los santitos o...? Muy poco, pero la metafísica era como más, o sea, los arcángeles, las llamas, cosas como más de protección, decretos, O sea, sí, como metafísica, literal. Metafísica. Sí, o sea, de hecho, mi abuelita fue descomulgada, ¿sí se dice así? Excomulgada. Excomulgada, como se diga, de la iglesia por haberse divorciado. En esos tiempos era... En esa época pasaba. Qué honor, ¿eh? Porque esas cosas son difíciles. Hoy en día es difícil que te excomulguen, ¿no? Sí, es como, no, quédate aquí. La verdad es que el papa reformado, el nuevo papa, que no me acuerdo cómo se llama. Francisco, ¿no? Ese güey. Creo que sí ha reformado varias cosas. Me cae bien. Sí. Medio hippie. Ajá. Y justo... Es la nueva monita que pusieron, estás causando un furor. ¿Esa la nueva qué? La Se monita, hicieron una muñequita, una mascota que parece anime. Y entonces, pues, güey, evidentemente memes ya hay por memes así al infinito, güey, ¿no? O sea, no sabía. Ay, no me sorprendería que hagan un meme de la monita del Vaticano. Que hagan así un anime o una web o un webtoon, porque no creo que vayan a hacer un anime, pero sí crearían un webtoon de pero ya un manga. Trayendo de lo que estaba diciendo. Y entonces, pero por ejemplo, sí me llegaba medio a enseñar, pues, de los conocimientos que ella tenía, y sí, uno que otro santito me enseñó. Uh-huh. Entonces ahora, por ejemplo, con mis suegros, pues justo, o sea, gracias a mi abuelita, puedo llevarme bien con ellos y pues hay muchas cosas que tenemos afines y, por ejemplo, pues sí, de repente mi suegro, sí, es como, mi suegra es como un poquito, de repente se avienta ciertos comentarios, podría decirse homofóbicos o cosas así, pero no me engancho porque digo... Pues es que así, o sea, él fue educado de otra forma, trae otra mentalidad, está cabroncísimo poder quitarte esa mentalidad que llevas 60 años de tu vida llevándola. Entonces, sí, de repente es como, pues no me engancho y más bien como que trato de escuchar pues lo que va pensando él y pues de repente también luego solito como que medio le va cayendo el 20 y dice, ok, o sea, pues así ya es la vida o cosas así y incluso hasta la forma de ver de su propia vida también noto que va cambiando, que va evolucionando, que pues sí le va costando trabajo porque pues sí, o sea, si nosotros que estamos jóvenes de repente... Y bellos. Y bellos. De repente pues, nos cuesta trabajo como quitarnos ciertas creencias. Pues ahora imagínense a personas que ya llevan pues 60 años viviendo, ¿no? Entonces... Y que no tienen la disciplina de hacerlo. Güey. Exacto. Entonces... Oye, ¿qué te ayuda a no engancharte? Porque suena fácil, pero... O sea, estoy recordando a mi adolescente y mi adulto joven y, güey, no mames. Creo que... parte de lo que me pasaba es que no podía no engancharme y me ponía en este lugar de querer educar al prójimo. O sea, eso era parte de por qué me costaba trabajo conectar con algunos familiares. Entonces, ahorita que te escucho, creo que podría ser un recurso también para los que nos están escuchando, ver qué te ayuda a no engancharte. No sé, o sea, creo que
Creo que traigo como mucho la actitud muy diplomática, porque pues sí, o sea, sí de repente, creo que cuando noto que si quiero empezar como a no sé, ejemplo, algo que me comparte de su vida, ¿no? Y que pues podría decir, no, pues es que esta herramienta, no sé, le puede ayudar, etcétera, etcétera. Hay momentos que más bien primero paro y digo, a ver, ¿desde dónde quiero empezar como a decirle estas cosas? Uh-huh. Como para demostrarle que tengo conocimiento para demostrarle que quiero cambiarle la forma de ver de tal mundo, o porque realmente quiero darle como, no sé, a lo mejor si quiero aportarle algo, pues digo, ok, se lo puedo dar. Pero creo que lo que me ha ayudado mucho es parar primero y observarme qué me está pasando. O sea, porque si quiero de repente, no, es que, ejemplo, con mi mamá, ¿no? O sea, ella tiene una cierta mentalidad con los anticonceptivos. Y entonces, para ella yo sé que en su momento a ella no le fue muy bien con los anticonceptivos, pero para mí sí. Entonces, ahí, por ejemplo, con ella sí me cuesta un poquito más de trabajo, como no engancharme. Pero cuando lo noto es como... ¿Pero por qué? ¿Si solo es tu mamá? Ay, pues solo es mi mamá. Pues sí es como, mejor no toco ese tema. O lo trato de ignorar con ella. Le aplicas el mute. Le aplico, ajá. Uh-huh. Pero acá con mis suegros creo que también es dependiendo de la relación. O sea, sí es la relación y no sé, o sea, a mí, por ejemplo, sí me ayudó muchísimo crecer con mi abuelita porque también es más fácil que pueda saber cómo lidiar con la gente adulto mayor, porque uh-huh. Pues sí, tienen un carácter bien distinto. De repente les da sus arranques de niños chiquitos, porque pues sí, ya a esa edad uno va para atrás. Y no sé, creo que por eso me doy cuenta, para mí esas son las herramientas que yo utilizo, como de paro, me observo qué me está pasando. Y también digo, a ver, esto no ni es personal, yo sé que también es una mentalidad y que tal vez en algún momento le va a ir cayendo poquito a poquito el 20. Y hay momentos que, por ejemplo, me empieza a platicar de su vida y hasta me pregunta, pero oye, porque pues sabe que también estoy estudiando psicología y me empieza a preguntar. Y ya como que se queda así pensando, etcétera, ¿no? Entonces, sí, a mí me ha servido esa parte. Y bueno, una cosa que creo que a mí me ha servido mucho para conectar con gente que tiene diferentes ideologías, darme cuenta que esas personas tienen un intento de conexión. Es un intento de conexión que a veces hacemos de manera como muy mental o muy estructuralmente con la cabeza, como de tú tienes que pensar como yo, en vez de ver que en el fondo lo que estamos buscando es como realmente vincularnos y realmente sentirnos cerca, realmente vivirnos de una forma en la cual haya un acercamiento hacia lo que tú eres como persona y no hacia lo que tú crees. Nos vinculamos tanto a veces con la ideología que sentimos que es lo único que nos vincula con otras personas, ¿no? Sobre todo la gente como muy ideológica. Uh-huh. Y el problema es que lo que sí puede a veces acercarnos es más bien como esas diferencias. O sea, yo lo que he visto es que la diferencia y el conflicto de la diferencia que causa en mí, o sea, no pensar como tú, me puede llevar a, por un lado, reconocer en mí qué cosas no estoy viendo que me están llevando a no poder pensar como tú. Uh-huh. Y por otro lado, me puede llevar también a ver cosas que me reafirmen por qué pienso como pienso. Y al mismo tiempo, me puede llevar a por qué estás tú pensando como estás pensando desde un lugar diferente. O sea, por poner ejemplos como muy puntuales, ¿no? Aunque hay muchas cosas en las cuales estoy en desacuerdo con el feminismo, la ultraderecha, la ultraizquierda, ¿no? Puedo ver que, por ejemplo, en política, puedo ver que todos intentan hacer algo para que el país esté mejor. Uh-huh. Hay quien no, hay quien roba, y es como toda la política, ¿no? Pero hay quien sí busca. Y el tema es que claramente la ideología los lleva a pensar que tienen ciertas características, ciertas cualidades que son la respuesta, en vez de buscar justo cuál es la intencionalidad y a partir de esa intencionalidad justo buscar dónde no está funcionando o qué cosas podríamos complementarnos con el otro. En el caso de ideologías como más de ámbito social, es lo mismo. Es como estoy buscando
que se reestructuren las cosas para que de alguna forma se vea o se conozca o se solucione algo que fue una problemática. Que en el futuro se luego va a causar una problemática porque te fuiste para el otro lado. Pues sí, eso es lo que pasa generalmente. Pero, por ejemplo, yo puedo ver, tengo una amiga, por ejemplo, que es como feminista, pero como que cada vez se ha vuelto como que ha visto los huecos del feminismo, ¿no? Y así ya tiene que ver con que mucho con que hemos platicado, ¿no? Del tema de, oye, güey, es que la intencionalidad está bien chida, pero a veces como los extremos a los que nos vamos, pero esa intencionalidad lleva una conexión y lleva un acercamiento, lleva una pregunta que no se logra muchas veces desde la ideología porque estoy buscando tener razón. Y entonces me olvido de que, oye, güey, a mí también me parece pinche, güey, que maten mujeres. ¿No? ¿A ti no te parece pinche que me maten hombres? No, sí me parece pinche, güey. Pues ¿por qué no buscamos respuestas no? Porque tu respuesta no alcanza y mi respuesta no alcanza. Pero la intencionalidad de que haya no matemos individuos, güey, ahí está, ¿no? Gente. Entonces busquemos como una respuesta en común, porque esa intencionalidad es lo que nos acerca. Sí, te escucho y pienso que la diferencia entre me relaciono desde mi ideología para tener razón versus me relaciono contigo para entender por qué tienes esa ideología y encontrar un punto, o sea, entender si me acerco desde ese lugar puedo buscar más bien tu intencionalidad, no tanto el discurso o la forma, o sea, en lugar de perderme en la forma, puedo ver qué estás intentando decir con eso y creo que desde ahí podemos empatizar y conectar, ¿no? Justo. O sea, regresamos al mismo punto de siempre de, pues es un pedo emocional, ¿no? O sea, es un pedo y pienso un poco en los soldados, ¿no? Que quizás lo que ayudó sí fue la Navidad porque fue el pretexto perfecto, pero para decir bajemos las armas tantito y vamos a apapacharnos y a pasárnosla bien porque es un día para eso se supone, ¿no? Y la valentía que eso requiere, ¿no? Exacto, pero pues lo que probablemente tuvieron que hacer para poder jugar fútbol y comer con el alemán que pues al día siguiente te va a estar balaceando, ¿no? Es o el inglés, pues, es decir como dejar de relacionarme con la idea de quién creo que soy y las cosas en las que tengo razón e intentar ver quién eres tú y qué es, en qué estamos de acuerdo y en qué conectamos, ¿no? Sí, y que creo que otra es justo que el buscar esta parte de conectar con la gente también te lleva a dudar y te lleva a aprender, porque no solamente es como de, ok, o sea, sí, busco la manera de conectar contigo y ya es como más como la persona más allá de tu ideología, pero igual está padre porque vas aprendiendo de la persona, o sea, aprendes desde por qué lo cree, aprendes de, ok, esta ideología pues tiene sentido en tal cosa, en esto pues no tiene tanto, pero me puede ayudar a complementar a lo que yo pues creo y sí esta parte de nuestras ideologías pues también nos ayuda muchísimo a ser tan diversos y que no está mal conectarse con cosas distintas a uno. Entonces sí creo que es muy importante para todos que tratemos de no tomarlo personal, o sea, en el sentido de es que me quiere imponer, más bien es como revisa de que chance esa persona está buscando una manera de conectarse contigo. 2, pues es también a veces dudar. 3, es, ya se me está yendo la idea. Es dudar y la tercera es aprender. O sea, aprender de esa persona y aprender de ti también, que pues sí, a veces el quebrar un poco tu estructura, tu ideología, va a implicar como un poco de crisis. Entonces, leve. Sí. Pues sí, creo que son buenas conclusiones. Yo creo que los invitaría a ustedes, mis queridos radio escuchas, podcast visores, a ver, ¿no? O sea, porque creo que a veces nos afiliamos fuertemente a una ideología porque estamos queriendo conectar con alguien,
Y creo que la forma en cómo podemos conectar con alguien es desde lo humano, desde lo relacional, desde las sensaciones, desde lo que me pasa, desde la curiosidad, ¿no? La curiosidad es clave para esto. Es como preguntarte, oye, ¿por qué piensas como piensas? No, porque es lo correcto. No. A ver, ¿qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo construiste? Más allá de si es lo correcto y te lo han demostrado generaciones y ciencia y lo que sea. ¿Qué es lo que te lleva, ¿no? A sentir? ¿Y por qué ahí es donde están esas respuestas para conectar con los unos con los otros? ¿Sí? Y bueno, si tienes ahí por ahí alguien que tenga una ideología muy fuerte que te gustaría que escuchar algo distinto, o conoces a alguien que hace esto de conectarse pero no se da cuenta, como le pasó aquí a mi mujer que decía, es que no sé qué hago, pues mándales el podcast, que lo escuchen, dales una dedicación y no te olvides de poner las campanitas de que el podcast te avisen que va a salir, porque son tan bonitos, se ponen buena importante. Cosa. Feliz Navidad. Todavía no diré próspero año nuevo porque según yo va a haber un podcast la próxima semana. Pero feliz Navidad, disfrútalo, pásalo bien. Come lo que tengas que comer, vive lo que tengas que vivir. Si tu familia es caótica, acuérdate, si los soldados pudieron, chances pueden sobrevivir a eso. Si un soldado pudo, que tú no puedas. Y estaban en guerra. Sí. Y entonces, igual es sacar la banderita blanca, buscar conectar desde el humano y con toda la tregua que se tiene. Muy bien. Vale. Pues gracias por venir el día de hoy. Gracias. Y pues nos veremos Navidad. pronto. Cuídense mucho. Bye. Bye. Suscríbanse. Sí.